Escuchamos el himno nacional mexicano con mucha frecuencia, ya sea en los actos públicos del gobierno, en los eventos deportivos o en las estaciones de radio y televisión a las 12 de la noche y 6 de la mañana. Tuvimos que aprenderlo en la escuela y qué castigos había si no lo hacíamos, para después interpretarlo en las ceremonias cívicas. Pero ¿cómo fue la iniciativa de crear este himno que nos identificó a todos como mexicanos? ¿Quiénes fueron sus autores? Comunicativos, en esta ocasión se los voy a platicar. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Es interesante saber que antes del himno que conocemos existieron otros que trataban de darnos identidad como país. En el siglo XIX, después de la independencia de México, se creó el primer himno nacional del que se tiene registro. Este se compuso en el año de 1821 y el autor fue José Torres Cano. El himno fue compuesto en honor de Agustín de Iturbide. Al año siguiente, en 1822, Iturbide ya era emperador de México y se compuso otro himno que ensalzaba las virtudes de Iturbide. El autor de este himno fue José María Garmendia. Se imaginarán que en cuanto el régimen monárquico de Iturbide terminó y fue sustituido por un gobierno republicano, este himno fue desechado de inmediato. Así siguió el siglo XIX con altas y bajas para México. Varios himnos fueron surgiendo y al tiempo en que aparecían caían en desuso casi de inmediato. La lucha entre liberales y conservadores hizo que el país se balanceara hacia un lado y hacia el otro en términos de ideología política, asuntos sociales y todo lo demás. Fue hasta la invasión estadounidense a México, de la cual ya hice un video que tienen que ver y se los dejo aquí justamente. Bueno, fue cuando nuestro país quedó en una situación sumamente difícil. El orgullo nacional había quedado lastimado y el presidente de ese momento, Antonio López de Santa Anna, decidió que era un excelente momento para lanzar una convocatoria para la creación de un himno que, en sus propias palabras, unificara de una vez por todas a todos los mexicanos bajo un mismo canto verdaderamente patriótico. Fue así que entre los años 1849 y 1853 se registraron 4 convocatorias para compositores y poetas que ellos vinieran a componer lo que sería nuestro himno nacional. La realidad es que estas convocatorias fueron atendidas en su mayoría por compositores y poetas extranjeros. Por ejemplo, miren, hubo una composición ganadora que fue creada por un músico austriaco y un poeta estadounidense. La mezcla tenía cierta lógica, ya que los músicos austriacos gozaban de tener una formación de excelencia. Pero como se imaginarán, al público mexicano no le agradó nada esta situación. Luego vinieron otras propuestas, por ejemplo, de un poeta cubano y varios músicos italianos, franceses y hasta un checo. Lo único que se logró fue engrosar la lista de himnos nacionales desechados inmediatamente. La última convocatoria fue lanzada el 12 de noviembre de 1853 por parte del Ministerio de Fomento, Colonización, Industria y Comercio. ¡Qué nombre! Del gobierno del general Antonio López de Santa Anna. Aquí esta convocatoria se dividió en 2 etapas. Primero se abrió el concurso para elegir la letra y a este acudieron 26 poetas. Los versos ganadores fueron de la autoría de un potosino de 29 años de edad llamado Francisco González Bocanegra. No sé a ustedes, pero a mí nunca se me olvidó el apellido desde que lo escuché por primera vez. El padre de González Bocanegra era español y en 1929 toda su familia fue desterrada de México porque el entonces presidente Guadalupe Victoria había decretado la expulsión de todos los españoles que habitaban en nuestro país. En 1836, España reconoce finalmente la independencia de México y el padre de González Bocanegra regresa precisamente a nuestro país dedicado al comercio y se instala en la Ciudad de México. Cuenta la anécdota que el joven poeta estaba renuente a participar en el concurso para escribir la letra del nuevo himno nacional. Así que su novia, llamada Guadalupe González del Pino, lo encerró en su habitación con la amenaza de no dejarlo salir hasta que hubiese escrito
algo que valiera realmente la pena. Después de 4 horas de aislamiento, Francisco le pasaba a su novia por debajo de la puerta la letra del que sería el himno nacional mexicano que conocemos hasta nuestros días. La verdad es que hay autores que llegan a afirmar que dicha anécdota nunca sucedió. Pero no sé, para fines románticos creo que la historia es muy interesante. ¿Qué opinan ustedes? Una vez que se eligió esta letra, ahora se lanzó la convocatoria para elegir la música. A esta asistieron 15 compositores, resultando ganador un músico catalán llamado Jaime Nuno Roca, quien también tenía 29 años de edad y recién había llegado a México, contratado como director de bandas de guerra, invitado directamente por el presidente Santa Anna. Así pues, quedó la versión definitiva del himno nacional mexicano con letra de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nuno. Esta versión se interpretó por primera vez en público el 15 de septiembre de 1854 en el teatro llamado Santa Anna. ¡Qué ego de este tipo! Después lo nombraron Teatro Nacional de México. Por cierto, este teatro fue demolido en 1901 para ampliar la avenida 5 de Mayo del centro histórico de la Ciudad de México. En esa ocasión, la dirección orquestal corrió a cargo del compositor y contrabajista italiano Giovanni Bottesini. Sin embargo, esta ejecución del himno no se consideró oficial, ya que Santa Anna no pudo estar presente. Así que al día siguiente, 16 de septiembre de 1854, ya con Santa Anna presente, se realizó el estreno oficial del himno nacional mexicano, esta vez dirigido por el mismo Jaime Nuno. Pero las circunstancias históricas parecían amenazar a este himno y mandarlo al olvido junto con todos los demás que se habían compuesto años antes. Santa Anna fue derrocado en 1855 por los liberales y tuvo que abandonar la presidencia de México. Quien asumió justamente la presidencia fue Juan Nepomuceno Álvarez, y este presidente mandó suprimir 2 estrofas del himno que ensalzaban a Iturbide y ¿a quién creen? A Santa Anna. Apenas duró 2 meses en el poder y el gobierno pasó a manos de Ignacio Comonfort. A partir de ese momento, el himno nacional fue ignorado por este presidente y los siguientes gobernantes, incluso también por Benito Juárez. No fue sino hasta el gobierno de Porfirio Díaz cuando el himno sería retomado y se interpretaría con las 10 estrofas que contenía. Estrofas, por cierto, que fueron sufriendo cambios con el tiempo, dependiendo de los intereses políticos de cada época. Por cierto, les voy a dejar aquí en la descripción de este video y también acá una escena cómica realizada por unos músicos argentinos llamados Lelutier, que escenifican el interés que tienen unos políticos corruptos para modificar el himno nacional de un país indeterminado. De verdad, no se lo pierdan, está muy bueno. En 1943, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, se limitó la extensión del himno nacional mexicano y este quedó solo con las estrofas primera, quinta, sexta y décima del original, además del estribillo. Esta es la versión que hoy conocemos e interpretamos en los actos oficiales. Bueno, pero ¿qué fue de los compositores originales? Les voy a platicar. Francisco González Bocanegra tuvo una carrera en la administración pública y escribió algunos otros poemas y críticas teatrales. Murió de fiebre tifoidea el 11 de abril de 1861 con apenas 37 años de edad. Por su parte, Jaime Nuno se trasladó a Cuba cuando Santa Anna dejó la presidencia y de ahí se fue a los Estados Unidos, donde tuvo una discreta carrera como compositor y director de orquesta. En 1904 regresó a México invitado por Porfirio Díaz para participar en las celebraciones del cincuentenario del himno nacional mexicano. Murió en Nueva York el 18 de julio de 1908. Los restos de ambos autores del himno descansan hoy en la Rotonda de las Personas Ilustres de la Ciudad de México.
Hasta aquí dejo la historia. Díganme si les gustaría que hiciera un video con el análisis de la letra del himno, que aún hoy para muchos de nosotros resulta muy complicada de entender. Por lo pronto les dejo en la descripción del video también una versión del himno nacional completo con las 10 estrofas como se cantaba en la antigüedad y también una versión del himno como se canta hoy en día. No les dejo estas versiones en este video porque las reglas de copyright de YouTube están bien estrictas y a lo mejor hasta nos pueden cancelar este video. Bien, por lo pronto yo les agradezco que hayan llegado hasta aquí. Como siempre, suscríbanse por favor, déjenme sus comentarios y pónganle like a este video para que seamos cada vez más comunicativos. Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.